Ok, continuando, continuando con la clase, hablamos de... Ya va, que no me cambia. Ok, teníamos el contexto histórico y evolución de las teorías. Este ya lo explicamos, que van desde el siglo XVIII-XIX hasta el siglo XXI de su evolución, digamos, cronológica de estas teorías, ¿no? Entonces, hablemos un poco de las limitaciones y las críticas del lamarxismo, ajá, el darwinismo y la psicología evolutiva. Limitaciones y críticas, ¿no? Esto ya como que aquí tomando en cuenta. El lamarxismo dice que la herencia de caracteres adquiridos no tiene base genética. Sin embargo, la epigenética muestra cierta influencia ambiental en la expresión genética, o sea que a medida que pasa el tiempo, no la siguiente generación, pero sí, y digamos, posteriormente va a tener una influencia genética hereditaria. En cambio, el darwinismo no explica completamente la complejidad de algunos órganos y esta teoría habla sobre un equilibrio puntuado que sugiere periodos de cambio rápido. Quiere decir que en el desarrollo evolutivo va teniendo un pico y este pico, en el pico se alcanza un cambio evolutivo que va generando cambios más rápidos, o sea, como que tuvo una necesidad y una demanda, un determinado problema a un determinado grupo que demandó un desarrollo de habilidades, digamos, de adquisición de herramientas o un desarrollo evolutivo más avanzado que generó un cambio rápido o abrupto como tal en lo que limita esta teoría, ¿no? En tal caso. Hablamos de la crítica a la psicología evolutiva por ser demasiado especulativas. La dificultad para probar hipótesis sobre adaptaciones psicológicas ancestrales. En este caso, o sea, aquí hay una limitante, porque las adaptaciones psicológicas no solo parten, digamos, de periodos anteriores, sino que a medida de que surge una necesidad, también se crean adaptaciones. No todo viene dado por historia ancestral. Sus implicaciones éticas y futuras direcciones, desde una investigación continua, de una evolución constante sobre, digamos, esta historia, esta evolución científica, todo adaptado en las preguntas bases de entender la evolución y el desarrollo del comportamiento del ser humano como tal. Entonces, sí, tenemos unas consideraciones éticas que es crucial evitar el determinismo biológico. Debemos considerar la interacción entre los genes, el ambiente y el comportamiento humano, que la probabilidad de vida va en función o va dirigido a la calidad de calidad de vida que éste puede ir adquiriendo, ya sea en las necesidades, ya sea como el deseo de tener más estabilidad, todo esto va en evolución y avanzando. Y desde las nuevas perspectivas, la integración de enfoques evolutivos y culturales promete una comprensión más compleja. Esto quiere decir que van a ir o se van a ver desarrollos en abordajes más eficaces y más efectivos a medida que se vaya profundizando en estas teorías y en la construcción de modelos teóricos e intervenciones que den solución a los problemas actuales. Ahora pasamos a la teoría de la transmisión genética de Mendel. Bueno, esto a menudo es llamado como el padre de la genética, que este revolucionó la comprensión de la herencia con sus experimentos con los guisantes a mediados del siglo XIX. Estos descubrimientos sentaron las bases de la genética moderna y nos permitieron entender cómo se transmitían los rasgos de generación en generación, cuando hablábamos de la parte fenotípica. Yo sé que en biología todos lo vieron en bachillerato. Ah, ¿y esto aquí se trancó? ¿Sí cambió? No, ok. Hablemos de los conceptos fundamentales que debemos saber de esta teoría, como los genes, los alelos, el genotipo y el fenotipo.
¿Qué entendemos por genes? Esta es una unidad de herencia que se transmite de padres e hijos o a hijos y que determinan las características de un organismo. ¿Qué entendemos por alelos? Son formas alternativas de un gen en estas. O son determinantes, ayudan a ser determinantes en los genes. Y el genotipo tenemos como la composición genética de un individuo, es decir, los alelos que posee para un determinado carácter. El fenotipo vendría siendo las características observables de un individuo, siendo el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Por aquí estamos claros con estos conceptos, son básicos. Ahora hablemos un poco de las leyes de Mendel. Tenemos la primera ley, que es la ley de la uniformidad, que siendo entendida como los descendientes de padres de raza pura para un carácter son uniformes. Esto quiere decir que al cruzar dos individuos de raza pura para un carácter, todos los descendientes a partir de la primera generación serán iguales entre sí. Esto tiene una formulita que ustedes se acuerdan. 2A mayúscula más 2A minúscula, la siguiente generación van a ser una A mayúscula y una A minúscula, que quiere decir que la siguiente generación es la que van a ser todos iguales en características fenotípicas. Y cuando hablamos de la ley de segregación, entendemos cómo los alelos de un gen se separan durante la formación de los gametos, que lo que vendría siendo en psicología del desarrollo las células sexuales. Esto quiere decir que fenotípicamente y genotípicamente dos versiones de un gen se transmiten a través de los alelos dominantes. Como por decir, si una persona de ojos marrones y una persona de ojos verdes, que el hijo o la hija puede salir con el gen o el alelo más dominante de color de ojos, va a ser el de ojos marrones, o sea, el que predomine y sea más dominante de estos alelos, va a ser el que se va a transmitir a la siguiente generación o a los hijos que tengan estas personas. Y la ley de transmisión eh, independiente, esta quiere decir que los genes para diferentes caracteres se transmiten independientemente unos de otros. Por ahí la explicación de las leyes de Mendel. Ahora hablemos un poco de lo que es la psicología de las diferencias individuales como un impacto de la comprensión de la teoría de Mendel. Aunque Mendel se centró en la herencia de los rasgos físicos en las plantas, sus descubrimientos tienen una profunda implicación psicológica, desde la personalidad, la inteligencia, los trastornos mentales. Las bases genéticas del comportamiento en la genética mendeliana nos ayuda a entender que muchos de nuestros rasgos, incluyendo los conductuales, tienen una base genética. Esto no significa que el comportamiento esté determinado exclusivamente por los genes, sino que estos interactúan con el ambiente para dar lugar a nuestro fenotipo. Esto quiere decir, por dar un ejemplo, que hablando de la parte de la personalidad, del 20 al 60% del temperamento está determinado por los genes. Que no hay un patrón específico, sí. Y por dar un ejemplo en este aspecto, digamos, una persona puede tener un temperamento impulsivo. Esto es innato, esto viene dado por los genes. Pero a través de la educación y la práctica, este puede desarrollar un carácter más paciente. Este es el carácter. Ya saben que la personalidad se conforma entre el temperamento y el carácter. Pero el carácter va a ser moldeado por el ambiente, que este es adquirido. Por eso el ejemplo. El carácter tiene una interacción con el individuo, con el entorno, en cambio el temperamento ya es más constituido por el individuo a tendencias naturales, o sea, ya viene a decir que es la parte genética, del 20 al 60%, pero no es un patrón fijo. Esto puede ser, en otro ejemplo, por lo menos en el temperamento, que una persona sea introvertida o extrovertida, impulsivo
o paciente. Esto se viene así determinado. Ahora hablemos de los factores como la inteligencia. Esto es el factor genético influye en las variaciones de las capacidades cognitivas, eh, constituyendo características psicológicas como la inteligencia, la susceptibilidad a trastornos mentales también. Hablando ya como hacia una psicología evolutiva, la genética mendeliana proporciona una base para que la psicología evolutiva busque aquellos recursos o patrones que han moldeado la mente y el comportamiento humano, como podemos relacionarlos. Y la complejidad de la herencia a través de los patrones simples que se pueden distinguir a lo largo del tiempo, como la selección de la genética y la discriminación, las limitaciones en el significado de la herencia. Entonces, como un resumen de este aspecto, para ver qué seguiría. Ok. Ay, ya va que, ajá, seguimos aquí, vamos bien. Como un resumen de este aspecto en el desarrollo del individuo a lo largo de la vida, podemos entender cómo esto se transmite, lo que vendría a ser la teoría de Mendel a través de los genes y que incluye e incluye a través de los genes la parte del entorno, cómo esto se ve influenciado y este se ve impactado. En el desarrollo humano y la genética podemos distinguir, para ir resumiendo, la parte prenatal, cómo los genes van guiando el desarrollo cerebral y corporal desde la concepción. Aquí hablamos de las etapas evolutivas del ser humano. Todo lo que determine hacia la operatividad o el sufrimiento del individuo como tal, la infancia y la adolescencia y la adultez. Todo esto lo vemos en el desarrollo del ser humano y lo tratamos en psicología del desarrollo como parte integral y evolutiva que va constituida en cada uno de nosotros. También, hablando de la psicología evolutiva y la genética, tenemos la parte de la cognición, las emociones y el comportamiento social, que se han adaptado en la parte cognitiva y han cambiado en base a las adaptaciones y necesidades del entorno o necesidades sociales o culturales que se ve retado el individuo en este aspecto. Y tenemos los estudios científicos en la parte del comportamiento social que demuestran, esto es un estudio que se hizo a través de, pero esto ya es más cultural y social, que las personas con un físico, digamos, agradable visualmente van a tener más probabilidades o más acceso a beneficios a nivel social que va a determinar que alcance mayor capacidad de éxito, por decirlo de alguna manera. Hablemos de las implicaciones éticas en la parte de la genética. Tenemos aquí un contraste. La selección genética y los riesgos de eugenesia y discriminación. En el contenido que se facilitó para estudio de la materia está la parte de la eugenesia o la eugenesis que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que era la parte racial, como la discriminación, la raza aria que vemos en la época de los nazis y cómo estos aplicaban a personas que no se consideraban parte de la raza selectiva, eran para hacer estudios científicos y de ahí salieron avances científicos a partir de eso, ¿no? También tenemos la privacidad genética, la protección a la información genética, la terapia génica, que son los debates sobre modificación genética en los seres humanos, esto que vemos en los estudios científicos, como pueden como la parte de la inseminación, estudios que dicen que se puede como determinar el color de los ojos, qué características quieren que venga, pero esto es un estudio. Está en estudio digamos, esta información. Y el determinismo genético, los peligros de sobrevalorar la influencia genética. Hablemos un poco, y ya casi vamos a cerrar, de las limitaciones y futuro de la genética en la psicología. Tenemos la complejidad genética,
la herencia de rasgos psicológicos es más compleja que los modelos mendelianos simples. Cuando hablamos de una base biológica en los trastornos mentales, en el apartado del DSM, como diagnóstico diferencial, integra lo que es la cultura y la herencia, digamos, genética o biológica que cada trastorno puede determinar. Y hay un porcentaje en el que dice que hay una predisposición y no lo determina del todo. Esto es como tanto limitaciones y enfocado hacia los avances. Como avance tenemos que las nuevas técnicas permiten un estudio más detallado de la integración de interacción entre cerebro eh, y comportamiento, que está en una evolución constante, que podemos ver enfermedades, tecnologías, abordajes diferentes, y como hablaba del ejemplo del deterioro cognitivo a través de técnicas, como por dar un ejemplo de cómo esto lo se puede retrasar o prevenir, porque se apunta más a una prevención antes de que ocurra la sintomatología. Y también tenemos investigación interdisciplinaria en el cual la colaboración, tanto genetistas, psicólogos y otras ramas de la ciencia o otros expertos, que sería la psicología transdisciplinaria, que pueda dar solución desde diferentes carreras o diferentes enfoques a un problema, dando un resultado que pueda dar la solución para la necesidad o la circunstancia que se está abordando. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó la clase, la segunda. Espero que puedan comentar. Desarrollé en Google un formato en el cual pueden llenar de preguntas y respuestas, que es más que todo selección múltiple, que va a ayudar a reforzar los temas de esta clase. Yo enviaré las respuestas una semana después de que todos hayan podido llenar el formato. Y la siguiente clase ya diré cómo la iremos a desarrollar, cosa de que nos quede cómodos a todos y que también podamos interactuar y fijar los conocimientos. Espero tengan un excelente día y nos estaremos viendo pronto.